Bueno, pues mi nombre es Laura López Estupiñán. Yo soy antropóloga egresada de la Universidad del Cauca y arqueóloga en mi posgrado. Siempre he estado interesada un poco en las relaciones que establecen las poblaciones, sobre todo campesinas, con el patrimonio arqueológico y el paisaje. Y pues eso me ha llevado a preguntarme pues, sobre distintos temas, entre ellos los conflictos socioambientales, el arte rupestre, la etnobotánica y la arqueología. Y desde ahí pues hemos llegado a unos diálogos interdisciplinares con otros compañeros y colegas desde el arte y Ajá. desde justamente esas prácticas artísticas, cómo pueden vincularse en los procesos de defensa y protección del territorio. Entendiendo el arte desde un proceso subjetivo, estético, que permite transformar escenarios, he podido hacer una relación un poco con esas transformaciones sociales desde lo colectivo, desde lo sensitivo y desde las posibilidades de resignificar, reivindicar y reconocer unos saberes, unas prácticas, unas tradiciones, unas dinámicas territoriales y contextuales que se dan en los territorios. Y a partir de ahí un poco es la posibilidad de pensarse justamente cómo desde la arqueología el arte rupestre nos ha permitido saber reconocer las rocas, el paisaje, los lenguajes, las dinámicas astronómicas cotidianas y humanas como unos procesos también de transformación social que van más allá de una dinámica colonial y cómo finalmente unas manifestaciones y unas representaciones que se encuentran en los vestigios prehispánicos pues son las que permiten entender justamente esas transformaciones y esas dinámicas históricas que se dan en el tiempo, que luego pues son manejadas, interpretadas y manipuladas de otra manera por la disciplina, pero que es evidente que hay unos cambios y unas dinámicas sociales internas. Y en eso yo creo que efectivamente hay unas formas de concebir el mundo distintas. Y aunque pues no soy artista, siempre creo que las acciones artísticas desde la arqueología han sido de poco interés, que no se les considera un dato relevante dentro del contexto, Ajá. que se queda en lo contemplativo, en lo estético, en la conservación del arte, por ejemplo. Y es más, si hay diferencias iconográficas, se consideran errores de artistas o de artesanos, dicen algunos arqueólogos. Entonces hay una minimización del acto mismo que desde la disciplina pues que estoy formada, pues hace que bajo esa denominación no pensemos desde la posibilidad transformadora del arte y sigamos pensando como guaqueros, es decir, desde el fetiche del objeto y desde la imagen. Y yo creo que aquí en el proceso de experimentación que se da desde la arqueología pública, por ejemplo, está jugando un papel importante el arte. Es decir, lo que hace la experimentación en la arqueología pública es entender las formas y los modos de hacer esas técnicas de elaboración de los objetos para poder justamente entender para qué funciona ese objeto. Entonces yo sí creo que ese aporte mismo de las disciplinas y esos diálogos interdisciplinares es lo que hace que las acciones artísticas puedan llegar a ser realmente transformadoras y cómo justamente en ese diálogo nos pensemos y nos generemos procesos de reflexión que sean mucho más amplios y no se queden en el campo unidisciplinar, ¿no? Bueno, yo creo que la construcción de los estados lo que ha permitido es consolidar una identidad. ¿M? Y yo creo que ahí hay un primer problema, porque volvemos a lo unidisciplinar. Cuando nos Ajá. quedamos en lo individual, pues hay un problema y es que se deja de lado la diversidad, las múltiples identidades, la diferenciación de colores, de versos, de cosmogonías, de cosmovisiones, para reconocernos en uno y ese uno es Colombia y entonces hay un tema de patria, ¿no? Y entonces ahí la cosa se vuelve también compleja. Desde mi acción colectiva, hemos podido dar cuenta de lo que implica y de los grandes retos que genera olvidarnos del individuo para reconocernos en el otro. Y ese otro entendido como lo humano y como lo no humano. Y ahí hemos entendido un poco la importancia de esa diversidad y de ese reconocernos en lo otro, ¿no? Yo sí creo que justamente ese interés colectivo ha sido, por ejemplo, el agua, ha Ajá. sido la posibilidad de pensar en un territorio tranquilo, en que podamos seguir saliendo a la calle sin problema, en la posibilidad de caminar tranquilos, de reírnos y de encontrarnos en las diferencias. Y justo esa experiencia es lo que ha permitido reconstruir tejido, familia y colectivo.
resignificar las formas y concepciones de luchas, de resistencia y de familia. Y hago esa aclaración un poco, pues finalmente porque como estamos trabajando conflictos ambientales, justamente un conflicto se da cuando no entran en diálogo dos posibilidades de ver el mundo, ¿no? Entonces ahí se genera un conflicto. Ajá. Cuando no coincidimos en, o cuando coincidimos pero lo vemos de otra manera. Entonces, justamente ese conflicto, pues, que va a generar unas resistencias, va a generar otras formas de entender, va a generar otras formas de lucha. Y creo que lo valioso un poco del artículo y de la experiencia misma del colectivo por la protección de la provincia de Sugamuxi es entender que la lucha no está en continuar saliendo a marchar y decir que no estamos de acuerdo con algo, sino justamente en esa acción, en Ajá. ese hecho y en esa forma de hacer en la cotidianidad. No se trata de cuando hay que apagar el incendio, no, se trata de un proceso continuo, Sí, sí, ¿cierto? sí. Entonces no somos bomberos, eso tenemos que entenderlo y ahí hay uno de los problemas porque justamente cuando somos bomberos es cuando se identifica, se centraliza y se señala al otro, Ajá. porque todos unidos, ¿cierto? Porque se arman todos en unos grupos y pues eso permite pues que el que no está de acuerdo con uno pues venga y lo señale y genere procesos disciplinares y demás. Ajá. Y por eso un poco es la dinámica de por qué ustedes han tenido éxito y por qué a ustedes no les han matado gente y por qué a ustedes no los han reprimido de la manera como han reprimido otros procesos colectivos en el país. Porque lograr que nieguen la modificación de licencia de dos empresas multinacionales, una francesa y la otra creada en Panamá, pues siempre ha sido un problema en Colombia. Pues justamente porque ahí tenemos clarísimo que somos muchos y que no hay un líder y que no hay una persona que tenga toda la información o que se centralice, sino que justamente es esa pluralidad, ¿cierto? Y pues, ¿quién es el líder? Pues somos 1000, 2000, ¿dónde están? En el mundo, pues búsquenos y reúnenos. Y si nos reúnen, pues chévere, hablamos. Y si no, pues dénos la pregunta, nosotros la pensamos y después se la planteamos. Pues en esa dinámica, creo que justamente ese dispositivo está en el atomizador, ¿m? En eso que se esparce, Ajá. ¿cierto? Que llega a muchos lados, que es autónomo, que con un clic, con una voz, con un llamado, funciona. ¿M? ¿Cómo? En el hacer, ¿cierto? Es imposible. Bueno, un poco es institucional también, como docente, por ejemplo, de una universidad pública, ha permitido entender que la única manera de mantenerse autónoma es desde la frontera, desde la periferia. Ajá. Yo creo que ahí es cuando uno no pierde la autonomía, cuando está en el mismo sistema y cuando hace parte de, es difícil, porque finalmente uno termina untado. Okey. Y el accionar artístico del colectivo se ha dado justamente con diálogos institucionales que son necesarios tenerlos, que es necesario comprender esas dinámicas para saber cómo funcionan, ¿cierto? Pero no ser parte de ellos. Eso sí lo hemos tenido clarísimo. O sea, algo que dice el colectivo es, nosotros no somos ni parte de un grupo político, ni parte de un grupo religioso, ni parte de una institución. Eso lo tenemos clarísimo. Y por eso hemos podido trascender tanto y llegar a tanta gente. Sé de lo difícil que es ponerse en el papel del otro, porque lo he tenido que hacer a nivel institucional y porque a veces es mucho más fácil cumplir con unos indicadores que me piden y con unas estadísticas, ¿cierto? Entonces tenemos unas normas que funcionan desde la matemática y la estadística y entonces tenemos que aplicarlo, pero cuando es múltiple, cuando es diverso, cuando no obedece a la norma, pues se vuelve un problema. Y se Claro. vuelve un problema porque tengo que obtener resultados. Pero justamente yo creo que ahí es el reto del reconocimiento y del accionar en la diferencia y en la realidad y en la diversidad. Es que necesitamos entender que hay otras formas que no son las de medición, ¿sí? Que no son las de sistematización desde la lógica global que funciona, sino que justamente hay otras dinámicas que son las que debemos entender. Y ahí es donde deberíamos empezar a camellar, sobre todo desde la antropología o desde las ciencias humanas y sociales, que finalmente nos permiten mirarlo desde esa diversidad y no desde la unicidad.
Bueno, yo siempre he creído que registrar y sistematizar las experiencias y las acciones artísticas se hace necesario para reflexionar un poco los haceres de las disciplinas, ¿cierto? Para cuestionarnos esos métodos y esas formas de acercarnos a las comunidades que a veces se vuelven tan exóticas y uno dice, pero a Exotizantes. ver, es el otro como uno, o sea, ¿por qué lo miramos raro? ¿Por qué le hacemos unas preguntas como si fueran otros seres ajenos? O sea, yo sí creo que ahí hay unas formas de hacer que necesitamos mirarlas y que cuando entendemos que el otro es como uno también, pues eso se pierde y se mimetiza, justamente para repensarnos la academia. Y yo sí creo que justamente y valoro un poco la convocatoria de estos cuadernos de arte y es porque justamente estos espacios se habían invisibilizado en las revistas, por ejemplo, eh, indexadas y se había acabado la posibilidad de diálogo entre el hacer y el decir, ¿cierto? Y justamente creo que sistematizar la experiencia es lo que permite eh, abrir el camino y decirle, mire, hay un montón de miradas a los estudiantes o a la gente con la que uno trabaja, pero también a la misma academia. O sea, no nos casemos solamente con la mirada universal, donde se indexa o no se indexa, Ajá. pero sí empecemos a dialogar y empecemos a observar y a compartir con esas otras miradas para que las personas tengan la posibilidad de decidir con cuál mirada se casa y no que se casen con una porque hay que puntuar, porque hay que subirle el sueldo, por esto, por lo otro.